Tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las falacias en el sistema de lógica de John Stuart Mill. Bien, la presentación va a estar a cargo de Lid García Lezameta, Milagros Melissa Tarazona Valdeón y quien les habla, Núñez Delgado. El marco de la filosofía de error y del contexto de la lógica de la prueba será sobre lo primero que vamos a hablar. Mill va a declarar al comienzo del libro segundo de A System of Logic, al entrar en materia de razonamiento, que el objetivo de la lógica es la prueba. Este planteamiento, que bien hoy podría resultarnos metodológico, en la medida en que va a incluir elementos de observación, generalización y deducción, va a constituir el contexto de su detenido y prolijo estudio de las falacias. Dicho estudio se enmarca en la filosofía del error, del que Mill reconoce a varios patrocinadores y antecedentes. Uno de los patrocinadores podría ser el de Sócrates. Entre sus precedentes se cuenta la teoría de los ídolos de Bacon, así como la sugerencia sobre los motivos de los errores comunes apuntada por la lógica de Port-Royal o los testimonios de Hobbes y Malebranche. Esta franqueza intelectual no debe ocultar los aspectos originales y característicos de su contribución, relacionados con la importancia de su estudio de las falacias. Un punto relevante, por ejemplo, es que las pretensiones de la filosofía del error de Mill trata de explicar su naturaleza, la naturaleza del error, ya que prevenir los errores supone comprender y explicar su producción. Las falacias, por su parte, son casos de error cognitivo en primera instancia, que pueden tener una repercusión en la conducta individual y en la práctica social. Pero suponen un tipo algo especial de error. Por un lado, consisten en vicios metódicos o sistemáticos. Por otro lado, provienen de fuentes intelectuales, en calidad de sesgos o fallos cognitivos. Otro punto distintivo es el papel interno y activo de nuestra falibilidad en la búsqueda de conocimiento. Mill tiene una opinión dividida respecto a la conducta humana con respecto al error. Mala en razón de sesgos inherentes a la naturaleza humana y experiencias como la herencia de perjuicios y doctrinas infundadas. Buena, la capacidad humana de rectificar los errores. La opinión buena. La corregibilidad supone, desde luego, para la libre expresión del pensamiento, la confrontación de pareceres y la concurrencia de ideas. En suma, tiene lugar en la discusión crítica, donde se manifiestan sus virtudes cognitivas. Por lo demás, la discusión puede convertirse en una fuente no solo de comprobación, sino también de descubrimiento. Ahora bien, en el desarrollo cobra un papel importante la detección y la crítica de los errores consistentes en las falacias. Así pues, el estudio de las falacias es un aliado del análisis crítico y va a poder propiciar el desarrollo de hábitos de prevención y habilidades de detección. Dentro de este marco de la lógica del error y de la rectificación, la concepción de la lógica en calidad de estudio de la prueba es, en el contexto que Mill propone, el estudio y la explicación de los errores caracterizados como falacias. La teoría de la prueba pone de manifiesto tres elementos básicos del proceso de probar que algo es el caso: la observación, la generalización y la deducción. A ellos se van a sumar otros errores como las creencias a priori. Hay un cajón de falacias de confusión, en el que se van a hallar de acomodo algunas falacias tradicionales de especial renombre. Cabe notar en estas adiciones que dentro de la orientación empirista de Mill y de una lógica de la prueba, resulte llamativa la falta de consideración a los errores, sesgos y falacias experimentales. Con independencia de estos aspectos, el estudio de las falacias del error, desde la perspectiva lógica del error, va a teñir el análisis de un tinte mentalista y dialéctico en contraste con los ensayos críticos de Mill. En el sistema de la lógica, por ejemplo, una falacia consiste en la operación intelectual errónea de admitir o emplear una prueba insuficiente como prueba. De ahí que el interés principal de Mill se centre en determinar las condiciones en que la mente humana se persuade a sí misma de que cuenta con una base fundada para concluir que no ha llegado a los procedimientos legítimos de inferencia y sin contrastar mediante ellos.
La idea de falacia y la clasificación de las falacias. John Stuart Mill sostiene que las falacias son errores comunes que se cometen de forma natural y son difíciles de corregir o eliminar. Sin embargo, estas falacias no son errores accidentales causados por el uso de un mal método o el mal uso de un método, o en todo caso por falta de atención, sino que más bien son el resultado de no utilizar un método adecuado. Tampoco son errores causados por motivos psicológicos, como emociones o predisposiciones, ya que la falacia es un problema lógico y no psicológico. Además, las causas morales o motivaciones psicológicas no actúan directamente en la generación de falacias, sino que influyen indirectamente a través de las intelectuales. Por lo tanto, las falacias se diferencian de otros errores al ser fallas metodológicas y sistemáticas, y no ser causadas por sesgos cognitivos. Esto indica que el sistema de lógica es menos psicologista de lo que se creía en algunas historias de la lógica. Más adelante, Mill explica que el propósito del libro 5 de su sistema de lógica es examinar dos tipos de situaciones. La primera son las evidencias aparentes de que en realidad no son evidencias. Y la segunda son las pruebas aparentemente concluyentes que en realidad no lo son. Sin embargo, esta noción no parece ser muy útil para clasificar las falacias, así que él mismo reconoce que las cosas que no sirven para probar una conclusión son infinitas y que esta característica negativa no puede servir de base para una clasificación real. Este reconocimiento es importante, ya que descarta teorías como la correlación o la contrapartida, donde las falacias se consideran como vicios derivados de la falta de una virtud correspondiente. Sin embargo, Mill no renuncia a la idea de lograr una clasificación bien fundamentada para las falacias. Él afirma que las cosas que aparentan ser pruebas pero no lo son, pues pueden ser clasificadas según la causa que las hace parecer pruebas o según el tipo particular de prueba que simulan ser. La clasificación de Mill tiene como objetivo no solo analizar los diferentes errores en la lógica, sino también entender cómo y por qué ocurren estos errores. No se trata solo de identificar los errores cometidos en pruebas específicas, sino de investigar las circunstancias que llevaron a cometer estos errores. Un diagnóstico genérico sugiere que el error se produce al garantizar de manera falsa o infundada la relación entre las evidencias o elementos de juicio y la conclusión de la prueba. Es decir, las falsas conclusiones, tanto como las conclusiones justas, tienen una relación invariable con una fórmula general que puede ser explícita o implícita. Cuando de un hecho inferimos algún otro que en realidad no se sigue de él, estamos admitiendo o deberíamos admitir una proposición general infundada con respecto a la conjunción entre ambos fenómenos. John Stuart Mill clasifica las falacias en 5 clases, de las cuales 3 tienen una estructura inferencial clara y se consideran pruebas falsas, pero aparentes. Estas son las falacias inductivas, que se cometen en la observación o en la generalización, y las falacias deductivas que se presentan en razonamientos que violan la regulación del silogismo. Por otro lado, el caso de las otras 2 falacias es menos claro. Las falacias de confusión son diversificadas y comprensivas, mientras que las falacias de simple inspección o a priori no parecen involucrar inferencias o pruebas en sí mismas. Empecemos considerando las falacias de simple inspección o a priori, que son aquellas en las que se considera que la relación de conexión o incompatibilidad entre dos cosas es una verdad autoevidente, que se conoce por sí misma a priori, sin necesidad de prueba.
Esto significa que con solo inspeccionar o analizar superficialmente, se considera que es suficiente para crear una presunción en favor de esa verdad, evitando la necesidad de pruebas más sólidas. Estas falacias suelen ser utilizadas para determinar la naturaleza o el curso de la realidad, basándose en el orden o curso del propio pensamiento. Se encuentran comúnmente en tópicos cotidianos, así como también en supuestos de la filosofía y la ciencia. Un ejemplo de suposición que subyace en muchos errores existentes en el mundo es la creencia de que el orden de la naturaleza debe ser igual al orden de nuestras ideas. En base a esta suposición, se establecen dogmas como la idea de que dos cosas que no podemos pensar separadas deben coexistir. El concepto cartesiano de que algo que puede ser concebido clara y distintamente debe ser verdad y existir si su idea comprende la existencia. La noción de que cosas que no pueden ser pensadas juntas no pueden coexistir y la creencia de que todo lo que es inconcebible no existe. También se encuentra el supuesto de que lo que puede ser pensado aparte existe aparte, como en el caso de las abstracciones o ideas y los casos particulares o instancias concretas. Esta suposición también se refleja en la doctrina de los contrarios, en antítesis naturales. Algunas otras muestras populares de estas falacias incluyen la creencia en la imposibilidad de que exista gente en las antípodas o de que una causa pueda actuar donde no está presente, así como la noción de que lo semejante es producto de lo semejante. El punto crítico de estas falacias no es su falsedad o su falta de fundamento, sino su carácter dogmático y autosuficiente, es decir, la exclusión de cualquier justificación o puesta en discusión o prueba. Esto hace que sean creencias infundadas. En este sentido, Mill se muestra más lúcido que sus posibles fuentes, como un ya lejano Bacon, al reconocer estas falacias y cuestionar su validez. Las falacias que siguen son de naturaleza inferencial y operan de manera metódica con reclamos fallidos de evidencia. Esto puede ocurrir en cualquiera de los procedimientos que componen el proceso completo de demostrar que algo es así: la observación y la generalización como procedimientos inductivos y el razonamiento como procedimiento deductivo. De lo explicado anteriormente, resultan tres clases de pruebas aparentes y erróneas. A. Los sesgos de observación, cuya causa fundamental es la influencia de ideas preconcebidas en la consideración selectiva o arbitraria de los datos. Por ejemplo, de tal manera que los datos positivos se resaltan y los negativos se ignoran o descartan. B. Los errores de generalización. Pueden estar basados en una idea errónea del método inductivo o la falta de comprensión del enfoque empírico. Por ejemplo, dar lugar a atribuciones causadas infundadas, analogías incorrectas o inapropiadas. C. Falacia deductiva, que surge del incumplimiento de las reglas ilogísticas u otras formas de reglas. Un argumento lógicamente inválido. Sus afirmaciones o demostraciones de poder concluyente son los que mejor se ajustarán a la tradición. Resumiendo lo anterior, el punto A trata de observación, el punto B de generalización, que suele considerarse como la contribución más original y significativa del estudio de Mill, aunque algunas de ellas también se encuentren en la tradición crítica de inspiración empirista. En el caso del punto B se incluyen las reducciones, por ejemplo, de un fenómeno a un principio explicativo, la confusión entre regularidades empíricas y leyes causales. C. Confusión. Aparecen simultáneamente una amplia variedad de ejemplos, entre los que se encuentran las falacias de sus más antiguos ancestros: ambigüedad, planteamiento de preguntas, ignorancia de la materia. Las fuentes de tales falacias, en general, no residen en una apreciación errónea del valor probatorio de la evidencia aportada, sino más bien en una concepción vaga, indeterminada, flotante de lo que se entiende por evidencia. Por un lado, Mill ha afirmado que casi todas las falacias caerán dentro de nuestra quinta clase, las falacias de la confusión. Pasamos al siguiente punto, 9.3. Notas para un balance de la fortuna histórica de la contribución de Mill. La reputación y difusión que tuvo pronto el sistema de la lógica de Mill, por otra parte, no hubo ninguna aportación especialmente notable y menos decisiva dentro de la tradición de la lógica de las capacidades y de la escuela de la experiencia, como el propio Mill prefería decir, en la relación
a la llamada escuela o secta empírico. La categoría sistemática de los errores y falacias relacionadas con las inferencias inductivas. A. El hecho ya apuntado de que el propio Mell, aun llamando la atención sobre las inferencias empíricas, no considera los errores de experimentación, ni otros sesgos de recolección y tratamiento de datos. B. El rumbo que tomará la discusión en torno a la inducción a partir de las intervenciones como la de William Whewell en 1840, filosofía de las ciencias inductivas fundada en su historia. C. La especialización ulterior de la metodología de los errores y sesgos experimentales, métricos, estadísticos, etc., dentro de las diversas ciencias empíricas. Pero los motivos más decisivos, en la medida en que afectarán no solo la suerte del libro 5 sobre las falacias, sino al propio sistema de lógica. En su conjunto, serán por una parte los cambios producidos en la lógica británica en la segunda mitad del siglo XIX, inducidos no solo a la aparición y desarrollo de álgebra en la lógica, sino por eventuales intereses hacia paradojas.